Timoteo. Capítulo 3. Si la encontró, vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Ya? Entonces, a grosso modo, muy grueso o muy grande los brochazos que tiraremos respecto a la inspiración de la palabra del Señor en esta noche. Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo, este joven pastor, que toda la Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es exhalada por Dios, ha salido de la boca de Dios, del corazón de Dios, viene exhalada, respirada, viene inspirada por Dios. Toda la Escritura, los 66 libros canónicos que han quedado bajo el canon, bajo la regla que componen los 66 libros que componen la Biblia, toda la Escritura de Génesis y Apocalipsis es palabra de Dios, es exhalada, es inspirada por Dios. Y es tan importante la palabra del Señor que es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. El consejo del apóstol Pablo a este joven pastor es precisamente eso, que por nada del mundo descuidara la palabra del Señor. ¿Y cómo comienza este capítulo 3? Debes saber esto, que en los postreros días
o postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos ya están instalados en medio de la cristiandad. Hoy por hoy, muchos pseudos cristianos se han amontonado para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Quiero, por favor, que pasemos de inmediato al capítulo 4 de 2 de Timoteo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le está diciendo Pablo a su hijo Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Cuál es la misión número 1 del pastor? Es predicar la palabra, orar. Así, esas son las dos grandes labores que tiene un pastor. No son las únicas, pero son las labores más importantes que tiene el pastor: predicar y orar, orar y predicar. ¿Recuerdan ustedes en Hechos capítulo 6 cuando las viudas gentiles eran desatendidas y se le daba mayor preferencia a las viudas judías, a los huérfanos judíos? Se le daba la ración diaria y se estaba descuidando a las viudas y a los huérfanos gentiles. Y le llevaron este problema a los apóstoles. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Santiago? No es bueno que nosotros dejemos la oración y la palabra para ir a atender a las mesas. No, el pastor, la labor principal del pastor es orar y predicar y orar, enseñar, explicar y exponer la palabra del Señor. Pues sabemos que la Sagrada Escritura, toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios y es útil. La única que es viva y eficaz, como dice Hebreo, y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma. Si yo en esta tarde cerrara la Biblia y le hablara de alguna revista, de algún artículo de internet, eso no lo llenaría a usted. Sería mal pastor, mal siervo, porque no estaría usando lo que el Señor me ha mandado a usar, que es abrir la Sagrada Escritura y exponérsela a usted fiel, firmemente. Y es el Espíritu Santo, a través de una obra soberana, que a la vez que es expuesta la palabra del Señor, a la vez que es predicada la palabra del Señor, el Espíritu Santo actuará en su vida, en su corazón, convenciéndola a usted de pecado. Yo no entiendo cómo funciona, pero así funciona. Si yo le predico fiel y firmemente la palabra del Señor a usted, y si usted la recibe con fe, el Espíritu Santo obrará en usted y usted va a seguir creciendo en el proceso de santificación. Pero ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos tiempos? Se han instalado los tiempos peligrosos y, como dice primera a los Tesalonicenses capítulo 4, antes que venga el Señor, antes que venga el día del Señor, se va a instalar un fenómeno que es la apostasía. Esos tiempos estamos viviendo y va en mucha consonancia con lo que le dice Pablo a su hijo Timoteo, a este joven pastor, como decía 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Eso, Timoteo, no se te olvide nunca. Eso es tu primera labor, predicar la palabra. Que intes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, en todo tiempo, redarguye, insisto en lo mismo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Ha escuchado usted hablar de este concepto, los cristianos princesos? ¿Las cristianas princesas? ¿Cuánto? Levante la mano, ¿cuántos han escuchado hablar de los cristianos princesos? Los cristianos princesos son esos que les gusta escuchar que su pastor le diga: tú eres hijo del rey, tú eres un príncipe,
Decláralo, decrétalo para ti y todo este paquete de bendiciones. Toma, recíbelo en el nombre del Señor. Amén. Todo lo que pisare la planta de tu pie es tuyo y tú vas a tener empresas y vas a ser multimillonario. Son los princesos, las princesas. ¿Somos hijos del rey? Claro que somos hijos del rey. Entonces, no soy príncipe. Ya, bueno, es príncipe, ya. Princesito, princesitas. Pero eso no es todo del evangelio, hermano. Porque cuando nos toca sufrir, o cuando las finanzas se reducen al mínimo, o como decimos, nosotros estamos en la vaca flaca, es un término bíblico, eso es cierto, estamos en la vaca flaca, aunque a algunos no se les note mucho. ¿Qué pasa con los princesos? No sirvo más al Señor, andamos deprimidos. Oiga, hermano, ese cristiano princeso, esa cristiana princesa que tiene que caminar siempre que el Señor lo tenga bendecido y a manos llenas y que nunca le haga falta nada. Nos olvidamos la otra parte de que el que quiera ser discípulo del Señor, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Dice Lucas, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, hay un alto porcentaje de la cristiandad que se olvida de eso, de que somos siervos, de que somos esclavos, de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y como dice aquí el verso, tiene la Biblia abierta, ¿verdad? Tiene el lápiz rojo listo, ¿cierto? Ya. Encierre, por favor, el verso 12 del capítulo 3. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Dice eso su Biblia? Hermanos, chequee su Biblia. ¿En su Biblia aparece este versículo 12? Porque si no aparece, lo autorizo. Lo autorizo para que llegue a la casa y haga juego con esa Biblia. Prenda la chimenea con esa Biblia y no le va a pasar nada. No se va a ir al purgatorio. El purgatorio no existe, ¿verdad? ¿O sí? No, seguro que no, ¿cierto? El purgatorio es una invención de allá de la iglesia donde el caballero anda de blanco entero, ¿cierto? La Biblia nos revela, al terminarse esta vida y al encontrarnos con la otra, dos grandes realidades, o cielo o infierno, ¿cierto? Entonces, pero si en su Biblia aparece este versículo 12, entonces, ¿qué pasa con esos princesos que tienen que vivir entre algodones y millonarios y vacaciones en Cancún? Ya en Nueva Zelanda, ya, si usted... Una hermana, el otro día dije yo, vacaciones en Cancún, le hizo así. Qué repetido eso. No, en vacaciones a Nueva Zelanda. O a Noruega, qué hermoso Noruega. Grecia, si yo le contara. ¿Qué pasó? He visto unos documentales. No he ido allá, o sea, me gustaría ir, pero... Entonces, ¿qué pasa con esta parte del Evangelio cuando nos toca sufrir, cuando nos toca alguna estrechez, alguna persecución, alguna necesidad? Entonces, ¿no será que se ha predicado o se ha abrazado un evangelio que no es el verdadero evangelio que nos revela y nos expone la palabra del Señor?
En otro pasaje Pablo dice, sé vivir con abundancia y sé también vivir con escasez. En todo y por todo he sido probado. En la parte económica. Y al final dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivir con abundancia y vivir con escasez. Cuando usted tiene abundancia, ¿sabe vivir con abundancia? Y con escasez, ¿sabemos vivir con escasez? Honrando igual al Señor. Si aparece eso en su Biblia, por favor destáquelo con un lápiz rojo, porque eso es, sí o sí se va a producir, no solamente en Pablo, no solamente en Timoteo, sino que todos los que quieren vivir piadosamente, una vida piadosa, como decía el pastor que está en los brazos del Señor, R.C. Sproul, piadosamente, coram Deo, de cara a Dios. Eso es vivir piadosamente, honrando a Cristo, cumpliendo las normas del reino del Señor Jesucristo, cumpliendo la ley del Señor, no para ser salvos, sino porque ahora que somos salvos, el Espíritu Santo nos capacita para cumplir la ley del Señor para avanzar en este camino de la santificación. Porque Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron del rostro de Dios, ¿cierto? Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé no comieses? De ahí en adelante el hombre ha vivido no de cara a Dios, sino que escondiendo su rostro del Señor. Pero un día cuando el Señor hizo misericordia con nosotros, nos salvó, no por obras que nosotros hayamos tenido, sino por pura gracia y misericordia suya, por medio de la fe, como nos enseña la palabra del Señor. De ahí en adelante hemos vivido coram Deo, de cara a Dios, viviendo piadosamente. Pero esa vida piadosa, sepan todos ustedes en esta noche, que si usted quiere vivir una vida piadosa delante de Dios, de cara a Dios, cumpliendo la normativa, este ordenamiento jurídico al cual hemos sido entregados, porque no vivimos aquí chipe libre, ¿cierto? ¿Chipe libre? No. Esos son los antinomianos, esos son los que dicen gracia, gracia, gracia y hablan de la hipergracia, como que nada hubiera que cumplir aquí, no. Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Pero ahora que somos nueva criatura, tenemos que cumplir este ordenamiento jurídico. Es a saber, los 10 mandamientos. Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, el sermón del monte, la normativa del reino. Entonces tenemos que saber una cosa o recordar una cosa en esta noche. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Volvamos, por favor, al capítulo 4 de Timoteo, verso 2. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es pega del pastor. Hermano, querido en el Señor, a mí me gustaría mucho ser amigo de usted. En serio, de verdad se lo digo en el nombre de Dios, me gustaría ser amigui de todos ustedes, pero la pega mía principal no es ser amigui de todos ustedes, es predicarle la palabra. ¿Ya? Y a veces es ingrata la labor del pastor, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Quién queda del malo en la película? El pastor está predicando por la carne, no tiene nada de amor. No, pues. Usted a su hijo chico le da de almuerzo todos los días, chiquitín, ramita, papa frita, le da todos los días fideos con ketchup. No, ¿cierto? Es que eso es lo que me gusta, mamá. No, es que yo te voy a dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Bien, el pastor es algo parecido así. El pastor tiene que hacer poroto, al otro día tiene que hacer poroto y al otro día poroto y al otro día garbanzo. No, sí.
¿Es variado el menú de este pastor o no? ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Usted le dice a su hijo, yo te amo tanto, hijo, tanto, tanto. Mire, te guardé estos 50,000 pesos para que carretee este fin de semana. Te amo tanto que tienes todo el permiso. ¿Le dice a su hijo así o no? ¿Qué le dice? Las mamás sobre todo le dicen, yo no me interesa ser tu amiga, yo soy tu mamá, ¿cierto? 50,000 pesos quería el Perla. ¿A la disco quería ir? ¿Ah? ¿Ahora a celebrar el 18? No. Porque eres tan mala, no le das permiso. No. Porque usted como papá y mamá sabe lo que su hijo necesita. Y por amor a su hijo, por amor a su hija, no le da los 50,000 pesos. Y tampoco le da permiso para ir a juntarse con quizás, ¿qué? Amigotes, ¿cierto? Aunque el hijo llore, patalee encerrado en su dormitorio. ¡Te odio, mamá! No me importa, pero cuando seas más grande, seas adulto, me lo vas a agradecer, ¿cierto? Es algo parecido. Mire, si entre padres no entendemos, ¿para qué le voy a dar más vuelta? Usted me entiende tan bien en la labor que me encuentro yo, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, Pablo le pone la presión del deber a Timoteo, porque no es aquí solamente que le dice en el capítulo 4, verso 2, no es que aquí solamente le dice, Timoteo, predica la palabra. Aquí en el capítulo 3, verso 14, insiste en lo mismo, le dice, verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste en eso, en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste. ¿De quién has aprendido? Eso también enseña a varones que sean idóneos también para enseñar a otros. Nosotros, como este dicho bien chileno, tenemos que morir con las botas puestas aquí predicando la palabra del Señor. No alguna novedad, no alguna revelación extra Biblia, hacer eisegesis, querer traer una idea propia nuestra y hacer que calce con la palabra del Señor. No, extraer todo de la palabra del Señor. E insiste en lo mismo, verso 14 del capítulo 3. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, es a saber, desde los 5 años, Timoteo sabía la Sagrada Escritura. ¿Quién se había encargado? Su abuela Loida, su madre Eunice, se habían encargado de enseñarle la palabra a Timoteo. Cuando dice que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, 5 años. 5 años, ahí ya estaban enseñándole sus piadosas madres y abuelas la palabra del Señor. Persiste, Timoteo, en lo que has aprendido, en lo que has sabido desde la niñez. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la fe que es en Cristo Jesús. ¿A cuáles escrituras se refería Pablo? Si el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Cuando Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido la Escritura, se refiere al Antiguo Testamento. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Porque la fórmula en la palabra del Señor, llámese en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, siempre ha sido la misma. La salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso que cuando el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo respecto al nuevo nacimiento, le dice, ¿eres tú el maestro de los judíos y no sabes esto?
Nicodemo era el doctor de la ley, era el que más de la palabra del Señor debía saber, y no entendió cuando el Señor Jesucristo le dice que debía nacer de nuevo. Y el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni de dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. No era algo nuevo que le decía el Señor Jesucristo, porque Nicodemo debía haber sabido que Jeremías, que Isaías, que Ezequiel hablaban del nuevo nacimiento. Y todos los que creyeron allá fueron salvos por medio de la fe en el Antiguo Testamento. Todos los que creyeron fueron salvos. Dios les cambia un nombre, símbolo de un nuevo nacimiento. Así le cambió el nombre a Abraham, así le cambió el nombre a Jacob. Desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, y toda la Escritura habla del Señor Jesucristo. No voy a ir a los distintos versículos que tengo. La hora es nuestro enemigo, pero quedémonos con esto, que la palabra del Señor, la Santa Biblia, viene del mismo corazón de Dios, es exhalada, es inspirada por Dios, no por hombre alguno, y toda la Escritura es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que pasa con la reforma en adelante? La Iglesia Católica tenía al medio la mesa de la misa y tenía, ¿cierto?, el vino y la hostia, y eso era lo que mandaba las reuniones, la Santa Misa, como dicen ellos. Y el altar de la palabra estaba relegado a un rincón. Con la reforma es tomar la Sagrada Escritura y darle el lugar que se merece en la casa del Señor. Por eso no es algo antojadizo que el púlpito esté al medio en el templo y el púlpito contenga al centro la palabra del Señor. No en aquella esquina, no en aquella otra esquina, sino que al centro la palabra del Señor. Porque la Santa Escritura es la regla máxima, ¿cierto?, suficiente, segura, confiable, infalible, ¿cierto?, de todo conocimiento, fe, obediencia, salvadores. Tenemos la palabra del Señor, la revelación especial, donde está aquí revelado el Evangelio para todos nosotros. ¿Qué pasa? Que en este tiempo mucha gente, como dice aquí el versículo 3 del capítulo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no sufrirán la sana doctrina, no practicarán la palabra del Señor, estos cristianos princesos que les decía yo, que si el Señor no los bendice se enojan y se van, ignorando que muchas veces tocará sufrir por la causa de Cristo. Ya encerró con lápiz rojo el versículo 12 del capítulo 3, ¿cierto? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, esto les va a pasar, padecerán persecución. Entonces, en este tiempo se amontonarían maestros, esta gente que no quería sufrir la sana doctrina, que tendrían comezón de oír, se amontonarían ellos mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios pecados, a sus propios deseos pecaminosos, carnal, que le digan a estos princesos que le va a ir bien, que nunca le va a faltar nada. Mire, si yo le digo en esta noche, hermano, tengo un sentir tan grande, vengan para acá todos los valientes,
no va a faltar el que va a entrar a pata pelada, ¿cierto? Y va a venir para acá y le van a obedecer a su pastor. Entonces, si yo le digo, tengo un sentir en esta noche y te profetizo que te va a ir bien de aquí el resto del año o el resto de tu vida aquí, la vas a cortar a cincel, se va a ir tan feliz y contento porque el pastor le profetizó bendición material. Lo que pasa es que el Señor no me autoriza para hacer eso a mí, me autoriza para predicar la palabra del Señor, todo el consejo de la palabra del Señor. No estoy autorizado para decirle que va a ser millonario, pero lo que me autoriza para decirle el Señor a usted que el pan y el agua jamás le va a faltar. Eso es lo que estoy autorizado. Estoy autorizado para decir, como dijo David, joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso sí estoy autorizado. Porque si yo le digo que usted va a ser millonario, si no se cumple de aquí a 1 año, a 2 años, a 5 años, ¿qué va a decir? Pastor mentiroso este. Yo cuando era hermano, quería hacer más atractiva la predicación y una vez estaba el hermano a donde está mi esposa por ahí más o menos sentada. Y yo quería así como una inspiración y a lo mejor fue fue una tincada mía. Y le digo al hermano, Dios te va a dar un auto. Dios me dice que Dios te va a dar un auto. Y el hermano empezó a pasar el tiempo, los años, y todos se compraban autos, y menos al que le profeticé yo que el Señor le iba a dar un auto. Y el hermano me miraba para arriba así. Y yo decía, Señor, cúmplele a este hermano, por favor. Si yo tuviera, le daría. Yo le regalaría un auto para que no me agarre mal el hermano. Oiga, y todos los demás hermanos empezaron a comprarse autos y el hermano Sergio todavía no se... ¡Ay! Se me salió el nombre. Se me salió el nombre. Bueno, ya lo dije. Y el hermano no... Entonces, uno se va dando cuenta de que hay cosas que el Señor no lo autoriza. Uno quisiera, ¿me entiende? ¿Cómo no quisiera que el Señor lo bendijera a usted? Que nunca le faltara nada, que le fuera súper bien siempre económicamente y usted aportara a la obra del Señor. Claro que me gustaría, pero yo no estoy autorizado. A veces vamos así, a veces bajamos un poco, a veces repuntamos. Es así. Pero el Evangelio no se trata de esas cosas. Entonces esta gente que no está dispuesta a sufrir la sana doctrina, ellos mismos se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarían de la verdad el oído y se volverían a la fábula. Quitarían de la palabra del Señor el oído y se volverían a la fábula, a las mentiras, al show que le pueda hacer el pastor los domingos, ¿me entiende? Por eso que hay iglesias donde ya ni siquiera abren la Biblia, sino que todo se trata del show pirotécnico que monta el coro, que montan los cantores, que monta el pastor, y así se van de fábula en fábula, de show en show. Para cerrar el paréntesis, a propósito del hermano que le había profetizado yo, ya ahora sí se compró auto, ahora tiene auto ya ahí. Para que no vaya a pensar alguien que fui la mufa para él, que anda a pie todavía. El hermano, gracias al Señor, ya tiene su autito, algún tiempo ya tiene su autito. Pero no es porque le haya profetizado yo, sino es que como que quería congraciarme con el hermano. Entonces no estamos autorizados para eso nosotros. Nosotros estrictamente tenemos que ceñirnos a predicar estrictamente la palabra del Señor, nada más que eso. Entonces, en estos tiempos se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarían de la verdad el oído y se volverían a la fábula. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día,
y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, en este tiempo donde ha avanzado tanta la tecnología, donde muchos quieren acortar el tiempo de las reuniones, hacerlas más didácticas, hacerlas más entretenidas, querido hermano en el Señor, estaríamos cometiendo el error más grande, más grave, al mantener la Santa Escritura cerrada y volver nuestro oído a las fábulas. Dios tenga de nosotros misericordia, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Santa Biblia. ¿Y para qué es útil? Es útil para esto, para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. Y redarguir allí el Señor nos va a llevar hasta la tristeza, hasta las lágrimas, para que echemos de ver nuestro pecado y enmendar el error. ¿Para qué más es útil la palabra del Señor? Es útil para corregir. ¿Y quién tiene que hacer ese trabajo de corregir? ¿A quién le toca esa labor? Ingrata la labor, pero hay que hacerlo. ¿Cierto? Acuérdese. Usted, mamá, no está para ser amiga de su hija, amiga de su hijo y darle permiso para todas partes, sino que está para enseñarle el camino de la verdad, del Evangelio, y también negarle el permiso cuando usted ve que no le conviene, negarle el permiso. Va a llorar, va a patalear en su casa, en su dormitorio, pero va a tener que salir. Hambre le va a tener que dar. Va a tener que ir al colegio, ¿cierto? Lo mismo pasa conmigo. Mire, usted puede patalear en la casa y llegar pateando. Puede llegar a la casa ahora y decir, se me quitó el hambre con el pastor. Estoy enojado con el pastor. Bien, enciérrese en su pieza, enciérrese en su casa. El pastor que se cree, no importa. Pero cuando baje la temperatura suya, se va a dar cuenta y que el Señor le dé la gracia para que entienda la labor mía, que es difícil. ¿Se da cuenta la presión que le pone Pablo a Timoteo? Timoteo, predica la palabra del Señor, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y ahí hombre también, por supuesto, incluye a la mujer, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra, para perfeccionar a los santos en la palabra del Señor. ¿Qué dice el capítulo 2? Insiste en lo mismo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gloria al Señor para siempre. Dios bendiga su bendita palabra en nuestros corazones. El tiempo pasa, es nuestro enemigo. Solamente una referencia más. Efesios capítulo 4. Del verso 11 en adelante. Y Él mismo, o sea, el mismo Señor Jesucristo, una vez que subió a los cielos, derramó dones a los hombres, y dentro de esos dones, mire, está la labor de pastor.
O sea, sin querer ser yo soberbio con ustedes, ni una falsa humildad, de cierta manera yo soy un don para ustedes. ¿No me cree? Pero mire, pues, si eso lo está diciendo la Biblia, mire. Lea del verso 7 en adelante, por favor, dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Cuáles son esos dones? Y el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién constituyó a los pastores? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Así como un presidente de curso, presidente de la Junta de Vecinos. No, para esto. ¿Para qué Dios constituyó pastores y maestros y los demás ministerios? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos. Nos estamos perfeccionando por medio de la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Ve? Va en la misma dirección que le dice Pablo a Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para todas estas características y funciones de la palabra del Señor, a fin de que el hombre sea maduro, completo, perfecto. Aquí va en ese mismo tenor la palabra del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente siguiendo la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios bendiga su palabra.